Hola Pirulis, bienvenidos a mi canal. Este vídeo segundo del tema la descolonización lo voy a dedicar exclusivamente al tema de Oriente Medio. ¿Qué ocurrió después de la Guerra Mundial, Israel, Palestina y cómo han quedado estos conflictos? Espero aclararlo bien y que os sirva para hacer un examen perfecto. Corresponde a la cuarta etapa de la descolonización. Oriente Medio, y como os he puesto aquí, está sin resolver aún. Vamos a hacer un poquitín de historia. Los árabes vivían en Palestina desde el siglo VIII. Vale. Pero tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones concedió a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. ¿Qué significa eso? Pues que se hacía cargo de Palestina como si fuera una colonia. Y ésta se comprometió a favorecer la creación de un hogar nacional judío en Palestina, mediante una declaración que fue la de Balfour, y eso es el origen de todo. ¿Qué ocurrió? Que en los años 30, cuando los judíos empezaron a ser perseguidos por los nazis, empezó la inmigración judía a Palestina. A aumentar bastante, porque ya había empezado antes, pero ya pues profusamente. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya no digamos más, porque todo lo que pudieron fueron. Ellos, los judíos, ya no les interesó que los ingleses estuvieran en Palestina y empezaron a ponerse a esa ocupación que llamaban ellos, incluso con atentados terroristas. Para intentar ir resolviendo los problemas, en 1947 la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución. En ella establecía, por un lado, la retirada británica y por otro, la partición de Palestina en dos estados, uno bajo cargo judío, que se quedó con el 55% del territorio y solo era un 33% de la población. Esto es sin opinar, simplemente son datos objetivos. Y otra parte árabe que se quedó con el 45% de la tierra, aunque era el 66% de la población. ¿Qué pasó además? Que como Jerusalén quedó bajo control internacional, los territorios se quedaron partidos, fragmentados en tres partes. Veis que el ambiente no es muy proclive a que haya paz ni buena convivencia. Seguimos. En 1948 se proclama el Estado de Israel, y esto hace que tenga lugar la primera guerra árabe-israelí que gana Israel. ¿Qué hace Israel entonces al ganar la guerra? Ampliar sus territorios más allá de lo que la ONU le había asignado, y ocupó la parte occidental de Jerusalén. Y ocurre que Egipto se encarga de administrar la franja de Gaza. Seguimos avanzando en el tiempo. En 1956, Egipto nacionaliza el Canal de Suez. Eso provocó que Israel, Francia y Gran Bretaña estuvieran en contra, pero la presión de la ONU y de Estados Unidos obliga a retirarse pues, esa posición que tuvieron en el Canal de Suez contra la nacionalización de Egipto. En 1967 comienza el tercer enfrentamiento, que fue la llamada Guerra de los 6 días. ¿Qué ocurrió en esa guerra? Que Israel atacó Egipto, Siria, Jordania, Gaza, Jerusalén y la península del Sinaí. La Organización de Naciones Unidas ordena la retirada de israelí de los territorios ocupados, pero todavía esa resolución no ha sido cumplida. Aún Israel sigue en los territorios ocupados. Seguimos con más guerras árabes-israelíes. 1973 es la cuarta guerra. Se llamó la Guerra del Yom Kippur. ¿Cómo ocurre? Empiezan Egipto y Siria atacando las posiciones israelíes. Estados Unidos ayuda a Israel y hace que pueda recuperar el territorio que había perdido anteriormente en esa guerra Israel. Hubo unos acuerdos de paz que fueron llamados los acuerdos de Camp David. En ellos, Egipto reconoce a Israel y a cambio se les devuelta la península del Sinaí.
Otra guerrita más. En 1975 llega la guerra del Líbano. ¿Para qué? Pues es una ofensiva de Israel para expulsar a los palestinos que estaban en el Líbano. Aquí os dejo el mapita donde están situados cada cosa, que tenéis el Sinaí famoso, los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Líbano, Siria y Jerusalén, que es la que está partida en dos. Y Egipto con el canal de Suez. Ahí tenéis el problema, porque el canal de Suez es súper importante porque es lo que permite pues, la salida hacia el Mediterráneo. Seguimos. Creación de la Autoridad Nacional Palestina, ANP. Ya hemos avanzado bastante en el tiempo porque lo que os hace falta para el examen son esos pasos y, bueno, cuáles fueron las consecuencias que todavía perduran. En enero del 2006, el movimiento islamista radical Hamas gana las elecciones con el 65% de los escaños. ¿Dónde? En el Parlamento palestino. ¿Qué ocurría? Como hemos saltado esa parte, hubo campos de refugiados palestinos que estaban bajo el auspicio de Naciones Unidas, pero con una vida pues muy miserable, viviendo de ayuda humanitaria, que de hecho todavía existe. Eso hizo, esas condiciones de vida, esa situación de poca esperanza, despertó la conciencia palestina y empezaron a organizar su resistencia pues, contra Israel. Y así, en 1964 nació la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Su principal líder fue Yasser Arafat, que ha fallecido. Al principio, la OLP fue una organización terrorista y llevaba a cabo acciones terroristas contra Israel. Más adelante, a finales de los 80, cambiaron las acciones terroristas por tácticas de guerrilla urbana contra un ejército israelí. Iban jóvenes pues, con piedras atacando al ejército. Eso provocó en el mundo pues, una protesta un poquitín anti-israelí, pues, porque las fuerzas no eran iguales. Ante la continua violencia que había en los territorios ocupados, la ONU propició la negociación, un acuerdo Gaza-Jericó, que se firmó en 1994. ¿Qué ocurre en él? Que Israel reconoce el autogobierno de Palestina. Para ello, se crea la Autoridad Nacional Palestina, que ocupaba la franja de Gaza, Jericó y Cisjordania. El primer presidente de esa autoridad fue de Palestina, Yasser Arafat. Fue presidente hasta que se murió en el 2004. En 2007, la ayuda económica que se estaba dando por parte del mundo a Gaza, pues hacían recaudaciones en todos los países de ayuda humanitaria, igual que ahora se están haciendo para Ucrania o para otros, para África, pues para cualquier país que lo necesita, eran continuamente las ayudas para procedentes de los países, sobre todo europeos, para Gaza. Aquí tenéis la figura de Yasser Arafat, que es la típica con su apariencia. Y aquí ha quedado terminadito la segunda parte. Voy a abarcar la tercera, que es, por un lado, cómo ha quedado ahora esa situación, y luego también el tercer mundo, que está dentro del mismo tema, pues para que tengáis todo juntito y podáis hacer un examen y sobre todo entendáis el tema perfectamente. Espero que os haya gustado el vídeo, me sigáis viendo y os suscribáis a mi canal. Y yo, como siempre, me despido con un like. Hasta pronto, pirulis.